Y el tema fundamental de la carta es el cuerpo. El cuerpo de Cristo, y en tanto que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo individual, perdonen el pleonasmo, físico, pero también nosotros como cuerpo de Cristo. Ese es el tema de la carta, el cuerpo. Ahora bien, un cuerpo que está vivo, trabaja. Los distintos órganos cumplen sus funciones para que el cuerpo respire, piense, coma, camine, hable, etc. De ahí la importancia del capítulo 12 al que hemos llegado, donde el tema son los neumáticos, los carismas neumáticos, ¿no? Los dones espirituales. Y antes de retomar la lectura, quiero recordar, solo de mencionar, que Jesús, nuestro Señor, contó una parábola. Un hombre dejó a sus sirvientes 5 monedas, a otro 2 monedas y a otro 1 moneda. El que tenía 5 monedas trabajó con ellas, el que tenía 2 también las invirtió, y cuando el Señor regresó, el que tenía 5 entregó 10, y el que tenía 2 entregó 4. El que tenía 1 dijo: pues yo nada más lo guardé. ¿Cómo aplicamos esto a los dones espirituales? Aunque son carismas, regalos sobrenaturales, no los aprendemos o no los adquirimos porque vamos a una escuela a aprenderlos. Sin embargo, una vez que los recibimos, debemos aprender a usarlos, debemos aprender a trabajarlos y de esa manera multiplicarlos. Si alguien dice: yo tengo el don fulano de tal, pero nunca estudia acerca de él, nunca aprende a ejercitarlo, nunca lo usa con responsabilidad, entonces hay una demanda, porque la parábola termina encomiando a los que multiplicaron los talentos, los dineros, y entregándoles más, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y aquel que recibió el regalo, sí lo recibió, no lo tiró a la basura, pero tampoco lo trabajó, se le reprende y se le quita lo que se le había dado. Con esto en mente, continuemos adelante con nuestra lectura. ¿Está bien el volumen o está muy fuerte? Sí, porque a veces se distorsiona o no se entiende. 1 Corintios 12. Leo a partir del verso 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Solo hay un cuerpo de Cristo, solamente hay una iglesia. Y esto es algo que tocamos desde el capítulo 1, versículo 1, en enero. ¿Recuerda? Cuando definimos qué es la iglesia. Aunque hay muchas organizaciones, hay muchas instituciones religiosas, no hay más que una sola iglesia. Esa iglesia no se identifica con una institución. Alguien me preguntaba, de los hermanos que se conectan, me decía: cuando tú dices que hay una sola iglesia, ¿estás diciendo que la iglesia católica es parte de la iglesia? Le digo: no estoy diciendo que la institución, sino los católicos que verdaderamente creen en Cristo. No estoy diciendo que la iglesia metodista como institución, sino los metodistas que realmente creen en Cristo. ¿Sí me entienden? La iglesia de Cristo no puede ser igual a la iglesia presbiteriana, o igual a la iglesia luterana, o igual a la iglesia católica, porque esas son organizaciones, son instituciones, a fin de cuentas, que hemos creado los seres humanos,
Y en esas instituciones, algunos que pertenecemos somos creyentes. Pues todos los que seamos verdaderos creyentes de las instituciones o sin instituciones, formamos la única e invisible iglesia, que es el único cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros, pero no hay varios cuerpos. No son los judíos un pueblo y los gentiles otro pueblo. Si somos creyentes, como leyó Areli Gálatas al principio, si somos creyentes, y a usted le preguntan, ¿eres judío? No. ¿Eres gentil? No. Entonces, ¿qué eres? Pues cristiano. Porque siendo cristiano ya no eres ni judío ni gentil. Ahora eres de la familia de Dios. No hay un grupo de judíos y otro de gentiles. Conocí una iglesia muy grande donde asistía la mayor parte de la gente muy pobre en Centroamérica. Y de repente empezó, y gracias a Dios por ello, empezó a llegar gente muy rica también. Pero la gente rica se empezó a quejar de que el que estaba a un lado apestaba. Y entonces se decidió hacer una iglesia para los ricos y una para los pobres. No puede haber ni hay varias iglesias, ni la manifestación concreta de la iglesia debería dividirse por ese tipo de razones. Hubiera sido mejor ser generoso y aportar algo de la fortuna para los apestosos que simplemente reunirnos en otro lugar más bonito donde no hubiera apestosos, ¿verdad? Somos un cuerpo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, y ese es un tema importantísimo, ojalá que siempre estemos reiterando y buscando, no solo reflexionando en el tema, sino buscando esa entrega a Dios, donde Él llega a tener una comunión tan íntima con nosotros que la Biblia llama el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, este versículo no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. No quiero tomar tiempo en esto porque no es en sí el tema son los dones, pero los dones del Espíritu, por lo general, los vamos a recibir después de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Porque si leemos el libro de los Hechos, la iglesia nace en Pentecostés y el movimiento de los dones espirituales viene después que esos cristianos nuevos han sido llenos del Espíritu Santo. Pero no todos los creyentes han recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí, pero no el bautismo del Espíritu. Sé que esto puede ser complejo, tal vez alguna vez lo mencionamos, pero despacito. Tener el Espíritu, todo creyente tiene el Espíritu. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Efesios 2 dice, fuimos sellados desde el día en que creímos. El Espíritu Santo está en todo creyente porque el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Usted es una nueva criatura gracias al Espíritu Santo. Por eso el final del versículo 13 dice, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos hemos bebido del Espíritu. Pero cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo no estamos hablando de eso. Fíjese, aprovechemos la figura. A todos se nos dio a beber. Cuando usted se bebe un vaso de agua, ¿cuánta agua es? ¿Mucha o poquita? Pues relativamente es poca, ¿no? ¿Y esa agua dónde va a estar? Adentro de usted. Si yo le digo que usted se bautiza, ¿cuánta agua es? Pues es mucha. ¿Y el agua va a estar dentro de usted o usted dentro del agua? Usted va a estar dentro del agua. Entonces, una cosa es beber y otra cosa es ser bautizado.
Lo mismo con el Espíritu Santo. Una cosa es la conversión, cuando el Espíritu Santo vino a vivir a nosotros, y otra cosa es cuando somos sumergidos, nuestro ser entero, en el poder del Espíritu Santo para que Él nos gobierne, nos lleve en su dirección, en su fuerza, en su gracia. El ejemplo más claro lo tenemos en Hechos capítulo 8. Felipe llegó a predicar a los samaritanos. Los samaritanos creyeron. Si usted cree, ¿es salvo o no es salvo? El que creyere será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Los samaritanos creyeron. No solo creyeron, se bautizaron en agua. Días después, Pedro y Juan vinieron de Jerusalén a Samaria. Y Hechos capítulo 8 dice que Pedro y Juan empezaron a poner las manos sobre la cabeza de los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. A ver, Pedro y Juan, momentito. Ustedes están equivocados. Estos hombres ya creyeron, ya tienen el Espíritu Santo. Váyanse con sus doctrinas pentecostales a otro lado. Así les dijeron a Pedro y a Juan. Se me quedan viendo raro ustedes, ¿no? Pedro y Juan no sabían acaso que los samaritanos tenían el Espíritu, puesto que habían creído y se habían bautizado. Claro que lo sabían. ¿Qué es lo que los samaritanos no tenían? La experiencia que Pedro y Juan tuvieron el día del Pentecostés. Y el texto afirma categóricamente, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y entonces Pedro y Juan empezaron a poner las manos y los samaritanos empezaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice, cuando vio Simón, el mago, cuando vio Simón, que cuando los apóstoles imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Notan la frase? Cuando los apóstoles imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Otra vez lo reitera. Ofreció dinero. Denme el poder de que a quien yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Acaso esa es la conversión? ¿Uno se convierte cuando le imponen las manos? ¿Uno recibe la conversión porque los apóstoles le impusieron las manos? No está hablando de la conversión. Los samaritanos ya habían experimentado la conversión. La imposición de manos de Pedro y Juan está hablando de otra cosa. Está hablando de la experiencia del Pentecostés. Entonces hay que tener el bautismo con el Espíritu Santo. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo le pregunté, ¿usted quiere algún don del Espíritu? ¿Le ha pedido a Dios alguno de los dones del Espíritu? Si es así, usted también tiene que pensar si la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo ya la ha recibido. Y si no, hay que empezar por allí. Hay que orar y decirle, Señor, quiero rendirme a ti de una manera plena y total para llegar a experimentar esa comunión íntima donde yo soy sumergido en tu Espíritu. Soy sumergido en tu Espíritu. Eso es una experiencia de la que Pablo no reitera tanto en Corintios porque es algo que la comunidad entendía, un concepto común a los creyentes. Cuando habla Pablo de las lenguas, tampoco intenta definirlas. ¿Por qué no? Porque era una experiencia común para la iglesia. Las cosas que son comunes no las explicamos, ya las entendemos, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia que había buscado la llenura del Espíritu Santo y había recibido los dones y había recibido lenguas. El problema no era ese, sino que no estaba usando adecuadamente los dones del Espíritu Santo. Pero en nuestro caso, y en el caso de muchas iglesias hoy, que no tenemos los dones del Espíritu, sí tenemos otros talentos, sí tenemos otras habilidades, pero muchas iglesias no están manejando los dones del Espíritu.
Y tampoco están viviendo el bautismo con el Espíritu Santo. Puedo pensar que muchos hermanos a la distancia tendrán preguntas. ¿Qué es eso del bautismo con el Espíritu Santo? Si hay preguntas, escríbanme, háblenme con toda confianza. Tenemos que estar insistiendo en eso. Así como hay que estar alertas para que cada hermano que asiste realmente haya tenido la experiencia de salvación, sea realmente convertido, y no vaya a ser que el que está al lado, no volteen a ver a nadie, ¿verdad?, no sea salvo. Tenemos que estar atentos, que hayamos entendido lo que es ser salvos, ¿no? También tenemos que estar atentos a que los miembros de la iglesia hayan sido llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no puede funcionar, no puede trabajar como Dios quiere. Es importante. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bueno, algunos dicen, pero ahí dice que todos recibimos el bautismo del Espíritu. A ver si ponemos el pasaje, por favor. 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí está. No hay que buscar el bautismo del Espíritu. Ahí dice que todos fuimos. No dice eso. Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, dice allí. No dice eso. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Aquí está hablando de otro bautismo. Hay varios bautismos. No hay que hacernos bolas. Está el bautismo de los sacerdotes en su consagración, en el rito arónico. Está el bautismo de Juan el Bautista, con el que se renovaba la profecía que en los conceptos rabínicos se había acabado con Esdras. Casi 400 años que no había profetas. De repente surge un nuevo profeta que anuncia el fin de los tiempos y la llegada del reino de Dios. Y empieza a bautizar al que quiere participar del reino, ¿no? Ese es el de Juan el Bautista. Tenemos el bautismo de Jesús. Ese es el nuestro, el que recibimos cuando creímos. Pero tenemos bautismos que no son físicos. Por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo. Hay que tratar de pensar los tres elementos que hay en todo bautismo. Alguien que se bautiza, algo con lo que se bautiza y alguien que lo bautiza, ¿no? En el bautismo en agua, ¿quién se va a bautizar? El que quiere ser cristiano. ¿En qué se va a bautizar? En agua. ¿Y quién lo va a bautizar? Un discípulo o discípula, ¿no? En el bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién se va a bautizar? El que ya es hijo de Dios, el que ya es creyente. El bautismo del Espíritu Santo no lo puede recibir un no creyente. El bautismo del Espíritu Santo es para los creyentes, ¿sí? ¿En qué va a ser bautizado? En Espíritu Santo. ¿Y quién lo va a bautizar? Cristo. Juan, capítulo 1, dice, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Quien bautiza con el Espíritu Santo es Cristo, el elemento bautizante es el Espíritu y yo soy el bautizado, el creyente. Pero aquí fíjense, los elementos son otros. ¿Quién es el bautizado? El que se está convirtiendo. ¿En qué lo van a bautizar? En el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo va a bautizar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sujeto activo que toma al nuevo creyente y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Sí entendemos de qué bautismo está hablando? No está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que no todos tenemos, porque hay que buscarlo como los samaritanos lo tuvieron que recibir después. Está hablando de un bautismo que sucede, vamos a decir, simultáneamente cuando usted le entrega su vida a Cristo. ¿Y en qué consiste ese bautismo? En ser injertados, colocados como miembros del cuerpo de Cristo. Imaginémonos que cada uno de nosotros es un miembro, una célula del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas células tenemos? A ver, los biólogos, Janet.
o Ángel. ¿Dónde está Ángel? ¿Cuántas células tenemos? Millones, ¿verdad? ¿Las vemos? No las vemos. Solo con un microscopio, ¿no? Haga de cuenta que cada creyente es una célula de esos millones de creyentes que formamos el cuerpo de Cristo. En el momento en que una persona decide creer en Cristo, es como si el Espíritu Santo tomara esa célula aislada que estaba por morir o que estaba muerta, porque no tenía cuerpo que la alimentara, no tenía sangre que la irrigara. El Espíritu Santo toma esa célula y la pone en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Y esta es una verdad importantísima, porque a veces las iglesias, me refiero ahora a las instituciones, han perdido de vista quién es la iglesia. Yo conozco iglesias donde usted no es considerado miembro, no le van a dar la Santa Cena, no le van a permitir trabajar si primero usted no pasa una ceremonia que se llama miembro en plena comunión. Como quien dice, no es del club. Hay iglesias donde te dan credencial, ¿no? Porque ciertas iglesias han sufrido divisiones y dicen, ¿cómo nos protegemos de los otros? Pues vamos a dar credencial. No hay credenciales que nos hagan miembros del cuerpo de Cristo, no hay ceremonias que nos hagan miembros del cuerpo de Cristo. En el catolicismo medieval, la gente común y corriente, léase usted y yo, no éramos miembros de la iglesia. La iglesia era el clero, los sacerdotes. El lego, el miembro del pueblo, cuanto más era hijo de la Santa Madre Iglesia. No es lo mismo ser la iglesia que hijo de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Entonces perdemos la noción de que somos miembros de la iglesia, que nos referimos a la iglesia como algo exterior a nosotros. Voy a la iglesia y pienso en el edificio. Critico a la iglesia como la institución aquella, pues no yo. Hermano, la iglesia no está afuera de mí. Yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo soy sacerdote y pertenezco al reino de Dios. Apocalipsis 1:6, ¿no? El que nos amó y nos lavó y nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces, desde el día en que usted creyó, usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo lo bautizó, lo sumergió, lo introdujo en el cuerpo de Cristo. No importa si usted no es un sacerdote, no importa si usted no es un pastor, no importa si no le dieron credencial, no importa si nadie lo quiere aquí. No, aquí sí lo queremos, pero si en algún lado no lo quieren, eso no importa, ¿verdad? Usted es un miembro de la iglesia de Cristo. Por eso todos hemos bebido del Espíritu y el Espíritu a todos nos ha colocado en el cuerpo. Y luego reitera, judíos o gentiles. Si ustedes se han fijado, a veces yo menciono frecuentemente el problema de los judaizantes. Y es porque es una ola que está devastando a la iglesia. La gente no termina de entender que el aspecto ritual del judaísmo en Cristo no tiene ninguna importancia, porque Cristo nos habló de una religión del Espíritu. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué importancia tiene entonces los ropajes, las fiestas, los días especiales, como el sábado, como la Pascua, como la Kipá, como el shofar o lo que quiera? ¿Qué importancia tiene? Ninguna.
porque no hay judío ni griego, ni siervo ni libre. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijere, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Aquí hay muchas cosas muy importantes. Todos somos miembros del cuerpo, pero no todos pertenecemos a las mismas funciones. ¿Mi ojo es parte del cuerpo? ¿Sí? ¿Mi cabello es parte del cuerpo? ¿Y la uña del dedo gordo del pie es parte del cuerpo? Pues está muy lejos. No importa. Pero el ojo es muy diferente a la lengua, ¿no? Sus funciones, los sentidos que manejan son muy diferentes. ¿Son miembros del cuerpo los dos? Eso quiere decir que Dios nos va a poner en el cuerpo con una tarea. Toda célula de nuestro cuerpo tiene una tarea. La piel tiene la tarea de protegernos, las células de la sangre de oxigenarnos y alimentarnos, las células del hígado de transformar los alimentos. Toda célula de nuestro cuerpo tiene una tarea. No puede haber un cristiano que esté viviendo un cristianismo auténtico sin una tarea. De ahí que usted tiene que irse con una preocupación y un deseo. ¿Cuál es mi tarea en el cuerpo de Cristo? ¿Una célula floja que no trabaja? ¿Será un lunar, un tumor benigno o cancerígeno? No lo sé. No debe de haber un miembro del cuerpo, una célula que no trabaje. Y usted puede ser parte del ojo o de la boca o del oído o de las manos, ¿no? Eso quiere decir que los dones son diversos. Alguien me ha preguntado, ¿y una persona puede tener todos los dones? No. Eso significaría que una persona es ojo y oreja y mano y pie y todo, él solito. Pues entonces, ese es otro cuerpo. ¿Me explico? Nadie puede tener todos los dones. Porque si yo soy mano, no soy pie. Y si soy ojo, no soy oreja. Esa es una primera verdad, ¿no? Otra segunda que vamos después a ampliar es que los dones no pueden dejar de existir. Muchos dicen, fueron para el primer siglo. En el primer siglo el cuerpo de Cristo veía y oía y hablaba, pero como ya no hay dones, ahora el cuerpo de Cristo es un cuerpo ciego, mudo y sordo. ¿Será? No puede ser. Ahora los dones hacen que nos necesitemos unos a otros. Puesto que yo no soy completo en mí mismo, yo los necesito a ustedes. Unos hermanos necesitamos a otros hermanos. Porque unos tienen más palabra de consolación, otros son mejores para la música, otros tienen la fe, otros sanan a los enfermos, otros tienen la sabiduría, no solo como individuos, sino hasta como congregaciones locales. Nosotros necesitamos la comunión con las otras congregaciones locales. Una iglesia local que se aísla y dice nosotros somos los buenos, aquí no queremos a nadie más, es una iglesia que muy pronto se va a empobrecer y finalmente se va a desviar de la doctrina y se va a morir. Y tenemos muchos ejemplos en la historia. Los Nostrini y los Ebionitas son las dos primeras sectas judaizantes que a fines del siglo I se encerraron en sí mismas y después desaparecieron.
No podemos encerrarnos. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos reconocer todo el cuerpo. Y no privilegiar una tarea sobre otra. Ahora que se ha puesto de moda un malentendido, mal manejado concepto de apóstoles, todo el mundo quiere ser apóstol, ¿no? Porque eso de si te preguntan, ¿qué eres, pastor? Ay, no, pastor es casi como sargento, casi cabo. Yo quiero ser apóstol y mi esposa la profeta, ¿no? Mínimo. Dice aquí el pasaje, porque no eres ojo, vas a decir que no eres del cuerpo. Ay, Señor, yo quería tener tal privilegio. No todos vamos a predicar siempre. Alguna vez todos podemos predicar, ¿no? Digo, no el mismo día, pero quiero decir, alguna vez le va a tocar predicar a usted. Pero no puede no ser su tarea preeminente. Usted tendrá que hacer otras cosas y todas las tareas son importantes. ¿Sí me explicó? A ver, volviendo a hablar del ortejo, o sea, el dedo gordo del pie. Ese no se ve, siempre está metido en el zapato y en el calcetín, ¿no? Entonces no es importante, córteselo. ¿Qué pasaría si se corta el ortejo pulgar? Perdería el equilibrio, no se podría parar, no podría caminar. Oye, pues si no se ve y está reapestoso ese dedo. Bueno, pues si a usted le tocó ser dedo gordo, pues es dedo gordo y ya, ¿no? O sea, lo que seamos, porque nosotros tenemos que amar lo que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Acabamos de leer que Dios puso a cada quien en el cuerpo como Él quiso. Entonces cuando uno dice, no, así en sus grandes sueños, ¿no? Yo quiero ser un gran evangelista. Y ya me he encontrado con jóvenes, cuyo sueño es ser grandes evangelistas, que van a viajar, van a ser conocidos internacionalmente, le van a predicar a multitudes. Ya casi quieren que ahorita vayamos a alquilar el Estadio Azteca, a que hagan su campaña. Ese no es un deseo de servir a Dios. Detrás de esa aspiración está el deseo de ser grande. ¿Yo? Y detrás del deseo de ser grande está el mecanismo contrario por compensación, la inseguridad absoluta de lo que soy. Qué diferente cuando le digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. No te pido riqueza ni pobreza, como dice Proverbios. No quiero ser rico porque no soy codicioso. Tampoco quiero ser pobre porque no soy tan masoquista. ¿Pero qué quiero? Tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo sea muy pobre, pues voy a ser muy pobre y muy feliz. Y si tu voluntad es que yo sea rico, pues voy a ser rico. Y si tu voluntad es que a mí me toque barrer el lugar de reunión, iba a decir el templo, pero ustedes me hubieran corregido, ¿no? Iba a decir la iglesia, pero ustedes me hubieran regañado, ¿no? Si te toca barrer el lugar de reunión o los baños, Señor, si esa es tu voluntad, eso quiero. Y qué feliz soy lavando baños. Y hasta puedo cantar ahí, lavando baños. Porque lo que me interesa es tu voluntad, ¿no? Si tu voluntad es que yo vaya a otro lugar y que le predique a multitudes, también lo haré con gusto y lo haré con humildad, porque es tu voluntad y porque no soy yo, porque yo no soy más que un instrumento, ¿no? Entonces, por eso dice Pablo, no digas que porque no eres ojo no eres del cuerpo, no digas que porque no eres pie no eres del cuerpo, porque si todo el cuerpo fuese ojo, no. Por ahí hay un mal chiste de un niño que nació solo oreja, ¿no? Y el papá, pues, pobrecito hijito, no le diga nada porque es sordo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? No sobreviviría. Pura oreja, ¿cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a respirar? ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuese mano, fuese
oído, dice Pablo, ¿no? Nos necesitamos mutuamente. Por eso, cuidado cuando el diablo, y digo el diablo porque hay por allí un librito que se llama Cartas del Diablo. Y lo escribe un cristiano, ¿no? No es que lo escriba el diablo, lo escribe un cristiano que nos pone los argumentos que el diablo presentaría para que no fuéramos a la iglesia. No vayas a la iglesia. Si tú crees, no necesitas. Tú te puedes quedar solito en tu casa. No vayas a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. No vayas a la iglesia porque ahí piden dinero. Y así una serie de argumentos para que no vayamos. Pero uno de ellos es esa idea de que nosotros solos podemos vivir el cristianismo. Es una idea orgullosa, perdóneme que lo diga. Es una idea orgullosa. Es como si este dedo meñique dice, yo puedo vivir aparte del cuerpo. Y se corta. ¿Qué va a pasar con el dedo si se corta? ¿No va a respirar o sí? ¿No va a comer? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? ¿Se va a podrir? ¿Sí? No podemos vivir el cristianismo de manera individual, no podemos vivir el cristianismo aparte. Cuando la Biblia habla de uno de sus conceptos centrales, la alianza, es la alianza con el pueblo de Dios. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos subrayando, esa es la sangre de la nueva alianza. Y la alianza es con el pueblo. No es contigo nada más. Es una alianza colectiva. Somos una familia. Somos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros. Y entre más unidos, entre más trabajemos, entre más nos amemos, la iglesia funciona mejor. Y entonces el mundo puede empezar a reconocer más a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que va a alguna iglesia muy grande porque le gusta llegar, sentarse hasta atrás y salirse sin que nadie lo moleste. ¿Verdad? A mí ni me saludes. A mí ni me presentes, ¿no? A mí me choca eso de que, a ver, hermanos, dense la mano y que, ¿cómo dicen los cantitos? Yo te amo con el amor del Señor y mirad cuán bueno y delicioso es y todo. Ay, no, que ya va a empezar los saludos, me voy al baño. A mí no me gusta saludar a nadie. ¿No? ¿Les ha pasado? No, necesitamos amarnos y que congregarnos sea algo muy, muy bonito, algo que nos da felicidad, porque vamos a platicar, nos vamos a ver, como los amigos, ¿no? Cuando se quieren mucho y pues lo que quieren es verse y estar mucho tiempo compartiendo, porque somos un cuerpo. Quiero regresarme y luego voy a seguir con el resto del capítulo, pero quiero regresarme a los dones. ¿Recuerda cuáles son los 9? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Ya se acordó? ¿Sí? Vamos a ir tratando de analizar cada uno de ellos. Palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Déjenme decir primero qué no es. No es información o erudición. Cuando yo tengo muchos datos, y en nuestra época sobre todo datos de tipo científico, no debo confundir eso con sabiduría. Saber mucho de biología, de física, de historia, o de lo que usted quiera, no es sabiduría. Qué bueno si sabe, no estamos hablando en contra de eso.
Espero que nos caracterice como congregación una de las varias cosas que quiero que nos caracterice es impulsar a los jóvenes y a los hermanos a estudiar más, a titularse, a estudiar posgrados, a seguir. Eso es importante, pero no es la sabiduría, ¿sí? Encontrar misterios ocultos, secretos, incursionar a ver si descubrimos el misterio de las catedrales góticas o de por qué vinieron los extraterrestres, por qué se hundió la Atlántida, por qué desaparecen los barcos en el Triángulo de las Bermudas. No es sabiduría. Bueno, esta es la sabiduría que a Eva se le antojó, pero no era la de a de veras, ¿no? Esa es una sabiduría esotérica que nos aleja de Dios. No es la sabiduría de la que estamos hablando. Una persona puede ser académicamente muy preparada y sin embargo ser su vida un fracaso. Tiene un postdoctorado en geofísica. ¡Wow!, ¿no? Sí, pero pues es alcohólico, ya se divorció y sus hijos andan muy perdidos. ¡Ah, caray! ¿Es una persona sabia? O en el otro lado, hay un campesino que no sabe ni leer, pero es una persona muy recta, que tiene una familia maravillosa y unos hijos muy buenos. No sabe leer. ¿Es una persona sabia? ¿Ven? Ya vamos llegando por ahí, ¿no? En primer lugar, la sabiduría es una prudencia para la vida. Saber cómo vivir feliz. Saber cómo evitar los sufrimientos cuando está en nuestras manos evitarlos. O saber cómo enfrentarlos cuando tenemos que enfrentarlos. La sabiduría en este sentido no es privativa de los cristianos. Todos los pueblos han tenido sabiduría, han tenido hombres sabios, han tenido textos de sabiduría. Eso es una cualidad que dio el Señor a los seres humanos para que la busquemos, ¿sí? Pero hay otro nivel de sabiduría que nos concierne a todos los cristianos y es el conocer la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría para el cristiano, conocer la voluntad de Dios. Yo puedo conocer muchas cosas acerca del mundo o de la sociedad o incluso de la Biblia, pero si no conozco la voluntad de Dios para mi vida, no soy sabio. Si yo me sé muchos versículos bíblicos, muchas historias y hasta algo de ciencias bíblicas, pero no sé la voluntad de Dios para mi vida, no soy sabio. Entonces la sabiduría es saber lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere. Eso tiene que estar unido al hecho de hacerlo. Porque si yo sé, o cuando menos puedo atisbar lo que Dios quiere, y no lo hago, no soy sabio. Recuerde el final del Sermón de la Montaña. El hombre que oye estas cosas, oír es importante, ¿no? Porque si no oímos, ¿cómo vamos a creer? Pero dice Jesús, el hombre que oye estas cosas, las oyó, tal vez las entendió, tal vez hasta las memorizó, tal vez hasta las puede repetir, pero no las hace, así dice Jesús, ¿no? El que oye estas cosas, pero no las hace, es muy sabio, porque sabe mucho. ¿Así dijo? ¿Así va la parábola? No. El que oye estas cosas y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, lo contrario de sabio. Entonces, saber, oír, entender y no hacer
no me hace sabio, me hace insensato, tonto, necio, imprudente. Claro, esto nos golpea, ¿no? Cuando estamos conscientes de que sabemos mucho de la Biblia y de Cristo, pero no lo estamos viviendo. Por el contrario, el hombre que oye estas cosas y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Por supuesto que la diferencia entre el hombre prudente y el imprudente es el resultado final de lo que pasa con su casa. ¿Cómo termina el proyecto, la vida, la familia del hombre insensato? Puesto que todos nosotros, todos, los jóvenes también, van a enfrentar tormentas, lluvias, tempestades, todos. No crean que el sabio no le van a pasar adversidades. Todos vamos a pasar por adversidades de índole muy diversa. Alguno que crea vivir muy placenteramente, tal vez no se está dando cuenta que la adversidad que lo ha embatido es la ignorancia, es la indiferencia, es el ocio y el deseo de deleite. Eso mismo lo puede llevar a la destrucción. Puesto que todos vamos a enfrentar adversidades, la diferencia está en el que después de la adversidad va a lograr que su casa quede incólume, que no se haya caído. En contraste con aquel que estaba muy confiado en su proyecto, que construyó muy fácilmente, porque ni siquiera tuvo que hacer cimientos, construir en la arena es muy fácil. El desconsuelo de una casa derribada. Entonces la sabiduría es saber lo que Dios quiere y hacerlo. ¿Qué será el don de la palabra de sabiduría? No todos tenemos todos los dones, ya lo dije, pero tampoco todos tenemos un don que sea común. ¿Me explico? Es decir, todos tenemos el don de lenguas, todos tenemos el don de sabiduría, todo cristiano tiene el don de fe. Eso es falso. Oiga, hermano, pero todos tenemos fe, pero no el don de fe. Todos debemos pedir sabiduría. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual no se burla de nadie. Señor, dame sabiduría. Ay, pero qué tonto eres, hijo. No, Dios no se hiere, no se burla de nadie, sino dará abundantemente al que se la pida. Todos vamos a pedir sabiduría, pero no el don de sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Los dones sirven al cuerpo. La sabiduría individual es individual. La fe individual es individual. ¿Me explico? Y ya lo veremos con las lenguas. La oración en lenguas es individual. Pero cuando hablamos de dones, estamos hablando de capacidades y del ejercicio de esas capacidades para el cuerpo, para la iglesia. Entonces, permítanme juntarlo con el don de ciencia, si es que todavía me queda un poco de tiempo. Tradicionalmente, tal vez no tan tradicionalmente, al menos en el siglo XX, el movimiento carismático manejó el don de ciencia como la capacidad de saber por vía no natural lo que otra persona quiere, siente o hace. Por ejemplo, que Ananías vendió su casa en tal precio y vino con Pedro y le dijo una mentira, y entonces Pedro descubrió que era una mentira. Y entonces se ha enseñado que ese es el don de ciencia. Bueno, ese no es el don de ciencia. ¿Me adelanto?
Ese es el don del discernimiento de espíritus. Después lo vemos con calma. ¿Cómo sé que es el don de ciencia? Por el contexto del propio pasaje. No puedo inventar qué cosa sea el don de ciencia, ¿no? En primer lugar, el texto griego le llama gnosis, un conocimiento que tengo, pero que he recibido en gran parte de manera infusa. Es decir, Dios me lo ha puesto, me ha iluminado para que yo tenga ese conocimiento. Y ese conocimiento está relacionado con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Pablo dice en Corintios 13, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo conocimiento, toda gnosis, ¿con qué está relacionado Pablo el conocimiento allí? Con el entendimiento de los misterios. ¿Y cuáles son los misterios? Paradójicamente, lo que Dios ha revelado. Digo paradójicamente porque un misterio está escondido y yo estoy diciendo que es lo que Dios ha revelado, pero efectivamente porque la acción de revelación quiere decir sacar lo que estaba escondido y que yo no hubiera podido conocer por mí mismo, más que Dios me lo pudo haber mostrado. Y continúa diciendo Corintios 13, algún día el conocimiento se acabará, porque ahora conozco en parte y entonces conoceré como soy conocido. No tiene nada que ver, si se fija, no tiene nada que ver con que Ananías engañó y Pedro se dio cuenta, sino con el conocimiento de los misterios de las Escrituras. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué aprovechará si yo no les hablo con ciencia o con doctrina? Y en el 26, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, hágase todo para edificación. Entonces, cuando el don de conocimiento se maneja entre los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, siempre se maneja en relación con los misterios y con la doctrina. ¿De acuerdo? Entonces, el don de ciencia es la capacidad de entender las Escrituras para poderlas enseñar al cuerpo. Porque los dones son dones para el cuerpo. Los dones no son privados. Usted no puede decir, hermano, tengo una profecía para ti, mira, vamos aquí al cuartito, te voy a dar tu profecía, ¿no? Cuidado, ojo, pic, 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 cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? No, hermano, los dones no son para uso privado. Los dones son para que sean juzgados por los demás y para que el cuerpo sea edificado. Porque el uso privado siempre nos va a llevar a la manipulación. Hermano, el Señor me dijo que me des tu carro. Hermana, el Señor me reveló que te tienes que casar conmigo. Pues sí, qué casualidad, ¿verdad? Los dones no son privados. Entonces sí hay una sabiduría para mi vida y hay una ciencia con la que yo tengo que estudiar la Biblia para mi vida, pero cuando esa sabiduría o esa ciencia van a servir para guiar al cuerpo, entonces ya estamos hablando del don de la palabra de sabiduría y del don de la palabra de ciencia, que pueden ir juntos o no, pero en la Biblia tenemos algunos ejemplos de que vinieron juntos y otro sabiduría con profecía y otro sabiduría con ciencia. No nos va a dar tiempo de verlos el día de hoy, porque no quisiera verlos tan rápido. Pero si Dios permite, el próximo domingo vamos a hablar con más detalle del don de palabra de sabiduría y del don de palabra de ciencia a partir de los ejemplos que la Biblia nos pone. Pero lo que podemos reiterar es muy importante. Pregúntese usted, ¿he recibido yo el bautismo con el Espíritu Santo?
Si usted dice, pues no sé, lo más seguro es que no. Entonces hay que buscarlo de todo corazón. ¿Buscarlo cómo? Entregándonos, rindiéndonos a una disposición de total obediencia a Dios. También hay que anhelar los dones. Permítame que sea un poco desordenado y me adelante al 14:1. Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿No? La palabra procurad me gusta más porque está más cerca del idioma original. Ambicionen los dones. Eso es lo que yo quisiera que despertemos en esta serie, que no sé cuántos domingos nos va a llevar, ¿no? Pero ambicionen los dones. Hoy hemos hablado de dos que no son para todos, pero si alguno de estos dos a usted está haciendo ojitos, entonces dígale, Señor, tal vez esto es para mí, a mí me gustaría esto. O el que en usted despierte el deseo, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Pero lo que es muy importante es que ya nos vayamos pensando, no solo en los dones, por supuesto que sí, pero además, como dije, usted es una célula del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su trabajo en el cuerpo de Cristo? Mientras usted se cruce de brazos, digo figurativamente, no me refiero a los que... Mientras figurativamente usted no esté haciendo algo en la iglesia, está perdiendo el privilegio, está perdiendo la bendición de edificar a otros, de mostrar su amor, de crecer. ¿Sabe quién es el más beneficiado y el que más crece? El que da, el que enseña, ¿no? ¿Quién creen que es el que más aprende en la plática esta de los domingos? Pues yo tengo ese privilegio, ¿no? Entonces, procuremos los dones. Definamos en oración cuál es nuestro servicio en la iglesia. Hay tanto que hacer, tanto que hacer. Niños, evangelismo, limpieza, no sé, no se me ocurre ahorita, pero esto puede ir en consonancia con aquellas habilidades, profesiones y conocimientos que usted tiene. Si usted es bueno en la computación, por ejemplo los jóvenes, ¿no?, que son buenísimos en Facebook y Twitter y todas esas cosas, podríamos estar subiendo mensaje para que otros jóvenes lo conozcan, ¿no? Al que le gusta leer e investigar, ¿por qué no hacemos un calendario para que todos los días del año las personas reciban en su aparato, pues computadora o teléfono, un dato bíblico, una reflexión? Los que son, bueno, ¿cuál es su profesión? Pues busque usted cuál es su profesión y cómo podría servir a la iglesia desde allí. Y cuáles son sus habilidades y qué es lo que le gusta. Y cuáles son las necesidades que usted ve en la iglesia. Porque es muy fácil decir, ay, comunidad está bien desorganizada. Pues organícenos, hermano. ¿verdad? Ah, es que comunidad no se conocen, no celebran los cumpleaños. Pues ayúdanos a hacer el directorio y a hacer el pastel y a poner a los hermanos en comunión, ¿no? O lo que usted critique, eso es lo que Dios quiere que usted haga, ¿no? Seguro que usted ya criticó algo, ¿verdad? Bueno, pues eso haga usted, ¿verdad? Si critica al pastor, bueno, prepárese porque Dios lo va a poner a usted. Entonces, pero es algo bueno. Cuando Dios nos abre los ojos para ver una falla, no es para criticar ni para irnos, sino para decir, trabaja. ¿No? Trabaja, porque el Señor nos va a pedir cuenta de los dones y no quisiéramos que nos diga, no hiciste nada, te quito lo poquito que tenías. ¿Verdad que no nos gustaría?